Jesús. La palabra griega traducida como se postraron está llena de significado. Es la misma palabra usada para describir cuando uno cae muerto. Por ejemplo, Hechos 5:5 dice que Ananías cayó muerto. Es el mismo término griego pepto de Mateo 2 cuando los sabios se postraron delante de Jesús. El término también se refiere a la actividad física de mostrar reverencia o rendir homenaje. Cuando los sabios se postraron delante de Jesús demostraron que habían reconocido su posición delante del Rey. Con el acto sincero de postrarse, hicieron morir cualquier ambición egoísta. De verdad reconocieron a Jesús como el Rey de Reyes. De manera igual necesitamos reconocer a Jesús como el Rey de nuestras vidas. O sea, tenemos que hacer morir el pensamiento de que podemos vivir como queremos, hacer lo que nos dé la gana. Si conoces a Cristo, Él te ha comprado con su sangre y ya no deberías vivir para ti mismo o para alguien más. No solamente puedes aceptar a Jesús como tu Salvador, sino también necesitas aceptarlo como Señor. Todos necesitan postrarse delante de Él. 2. Lo adoraron. Al postrarse delante de Jesús, los sabios lo adoraron. En ese orden. Primero, se postraron y luego lo adoraron. Si nosotros no hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor, no lo hemos reconocido como Rey, nuestra adoración no sería auténtica, no sería sincera porque estaríamos reservando una parte o toda nuestra adoración. Adoración incompleta no es adoración. Si hoy hemos llegado y no estamos bien con Dios, nuestra relación con Él está rota, ¿cómo podemos pretender de adorarle con una canción? Si tu vida no refleja tu rendición a Jesús, ¿cómo puedes presentarle un regalo? ¿Cómo puedes rendirle homenaje o una ofrenda de alabanza? 3. Le presentaron regalos. Solo después de haberle adorado, los sabios le presentaron regalos. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Mateo 2:11. ¿Quieres ofrecerle a Jesús una ofrenda? Puede ser una ofrenda económica como el diezmo, la ofrenda misionera o la ofrenda de amor. Tal vez quisieras ofrecerle una ofrenda de tus talentos, o sea, usarlos para el servicio de Él. Como pastor quiero que lo hagas, pero ojalá que tu adoración sea más que una canción, más que un sobre que contiene unos billetes. Quiero que tu adoración sea más que tus talentos. De verdad quiero que tu vida sea tu adoración. Que sea tu sacrificio vivo. El apóstol Pablo dijo, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:1-2. ¿Alguna vez has recibido un obsequio de alguien que realmente te ha maltratado? ¿Cuál era tu opinión de ese regalo? ¿Lo querías? ¿Te importaba? Yo recuerdo una vez cuando un chico en el mismo salón de mi hijo le pegó a mi hijo con su lonchera y consecuentemente 2 dientes se cayeron. La verdad el chico lo hizo sin querer, pero después de haberse dado cuenta que sacó 2 dientes, el chico celebró y gritó. Claro, eso fue un problema. La rectora del colegio habló con los papás del niño y el niño tenía que pedir perdón. Después de unos días lo hizo, pero con una actitud muy fea y luego ofreció una tarjeta y un regalo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que mi hijo estaba muy feliz y agradecido por el regalo? ¿Creen que a mi hijo le importaba esa tarjeta? Para nada. La vida detrás del regalo es lo que realmente vale. Un regalo sin un trasfondo sincero no vale mucho. Es igual en tu vida espiritual. Si tu vida no refleja tu adoración, los regalos que ofreces a Dios no valen mucho. Conclusión e invitación. En muchos países latinos se celebra el festivo de los Reyes Magos. Los llaman reyes pero realmente no eran reyes. Eran magos pero no en el sentido de magia. Se llaman magos por la palabra original que se usaba en la Biblia. Uno de los significados de ese término es una persona sabia. En la Nueva Versión Internacional, una traducción de la Biblia, se usa la palabra sabios. De verdad eran sabios porque en primer lugar reconocieron a Jesús como el Rey de Reyes y se postraron delante de Él. Si todavía no has tomado la decisión de confiar en Jesús como tu Salvador, puedo decirte que si la tomas, sería la decisión más sabia de tu vida. Tal vez has luchado con esa decisión por un tiempo. Quiero darte el espacio y el tiempo de decidir hoy. Hay alguien que me dirías, estoy listo. Quiero tomar una decisión por Jesús.
No dependas de cosas como el zodiaco. No dependas del horóscopo. No dependas de señales astrales. Dios ya ha enviado la señal más efectiva, su propio Hijo. Tal vez, conoces a Jesús y estás luchando con una decisión, si vas a seguir el camino de Jesús, si vas a obedecer las Escrituras. Recuerda, por favor, que si quieres ofrecerle algo como los sabios, necesitas presentarle tu vida como un sacrificio vivo primero. Lo cual significa que tienes que postrarte delante de Él y luego adorarlo. Si lo haces, te prometo que Dios te bendecirá. Eso fue lo que hizo con los sabios. Por su obediencia y su adoración sincera, Dios los salvó de las garras del rey Herodes. Dios les advirtió de que no volvieran a Herodes. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mateo 2:12. Dios quiere guiarte en tu vida, lo hará, pero necesitas seguir el mismo proceso que los sabios. No seas como Herodes. Él hacía todo lo posible para lograr sus propias ambiciones. Dios nunca lo bendecía. Les ruego que sean sabios como los sabios de Mateo 2. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. El origen. By Scott Higgins. Sumari. Tal vez te has hecho la misma pregunta que muchos han hecho. Esperamos que esta charla te ayude a contestarla. ¿De verdad la Biblia es confiable? Serie. Logos. Charla. El origen. Textos principales. 2 Timoteo 3, 16, 2 Pedro 1. 20 a 21. 1 de febrero de 2015. Introducción. En la primera charla de esta serie dije que necesitamos pasar más tiempo en la Biblia. Inclusive, les di una tarea. ¿Recuerdan cuál era? Pasar más tiempo en la Biblia este año que el pasado. Y si no habían comenzado un plan de leer la Biblia, que lo hicieran. Lo chévere es que varios de ustedes aceptaron el reto y comenzaron un plan de lectura. Si todavía no lo has hecho, te ruego que lo hagas. Si nunca has leído la Biblia, este año sería el año perfecto para empezar. En la charla pasada se hizo la pregunta, ¿a quién estamos escuchando? Si no estamos pasando tiempo en la palabra de Dios, estamos tratando de escuchar a Dios. ¿A quién estamos escuchando? El punto es que nosotros necesitamos leer lo que Dios nos ha comunicado. Es que aquí en Conviva Norte creemos que la vida que realmente vale la pena vivir comienza con la Biblia. Sin embargo, hay un problema. La pregunta que muchas personas tienen es si la Iglesia realmente es relevante hoy en día en un mundo que ha avanzado tanto científicamente y tecnológicamente. Parece que no hay necesidad de creer en Dios. Parece que no hay necesidad de creer en los milagros que hizo Jesucristo porque ahora podemos realizarlos en los hospitales a través de nuestra propia inteligencia y en los laboratorios a través de nuestra propia creatividad y nuestro propio ingenio. Preguntan, ¿por qué necesitaríamos a un Dios si podemos inventar medicinas para sanar a los enfermos? ¿Por qué necesitaríamos un libro anticuado cuando tenemos el Internet y podemos encontrar las respuestas a cualquier pregunta de la vida? Por la tecnología, la sabiduría moderna, en ciertas palabras, es fácil conseguir. La tenemos en la punta de los dedos. Perdónenme por la expresión, pero he escuchado personas que han dicho que la Biblia no sirve para nada. Dicen que la Biblia es un libro obsoleto que es para personas que no viven en el mundo actual. Pues, algunos han intentado de implementar los principios bíblicos pero dicen que no les funcionaron. Hay otros que han dicho que la Biblia es confiable solamente en las cosas espirituales, pero es un libro muy atrasado y errado en cuanto a las ciencias y la historia. Este pensamiento o esta duda no solamente existe fuera de la Iglesia. Es una gran problemática dentro de la Iglesia. Según las estadísticas, la gran mayoría de jóvenes que fueron criados en la Iglesia dejan no solamente de ir a los servicios de la Iglesia, pero dejan la fe cuando llegan a la edad universitaria. Sin embargo, tenemos que entender algo. Su partida de la Iglesia realmente no fue cuando cumplieron los 18 años, fue cuando cuestionaron la validez de la Biblia cuando tenían 11, 12 y 13 años, en ciertos casos aún más joven. En general, la Iglesia no ha contestado la pregunta. ¿Podemos confiar en la Biblia, o deberíamos confiar en ella? Las personas están preguntando ¿por qué debo creer en lo que dice la Biblia? Tal vez has tenido las mismas dudas y preguntas o de pronto tienes amigos que han luchado con eso. Espero que esta charla te ayude a contestar la pregunta.
De verdad la Biblia es confiable. Y, toda la escritura es inspirada por Dios. En primer lugar, necesitamos entender que si dudamos del libro que se llama la Biblia estamos dudando la fuente de donde se originó. Cuando nos preguntamos si la Biblia es confiable, realmente estamos dudando de Dios, el origen de las escrituras. Voy a tratar de ilustrarlo de esta manera. 1. Casi todos los domingos me pongo de pie delante de esta iglesia y doy una charla o una palabra. Supongamos que estás conversando con un amigo y te dice algo que te recuerda de una charla que di hace unas semanas. En dicha conversación, repites algo que yo dije. Luego, tu amigo te pregunta ¿de dónde escuchaste eso? ¿Quién dijo eso? 2. ¿Cómo le responderías? ¿Le dirías que tu papá lo dijo o que tu tía lo dijo? Pues, me imagino que le dirías que el pastor de Conviva Norte lo dijo. Scott lo dijo. ¿Por qué dirías que yo lo dije? Porque lo dije, nadie más. Soy el origen o la fuente de tal comentario. 3. ¿Cuál es el punto? Nadie puede separar las palabras que dijo una persona de la misma persona que las dijo. O sea, no podemos separar el comentario de la fuente. No podemos separar la palabra del origen. Si la Biblia es la palabra de Dios, o sea Dios dijo lo que está contenido en la Biblia, ¿cómo podemos separar su palabra de su persona? No podemos porque su palabra procedió de su esencia. 1. Quiero que busquen la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo. 2 Timoteo 3, 16. Solo vamos a leer las 7 primeras palabras del versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3, 16. En este momento quiero que nos enfoquemos en la última parte de la frase. Toda la escritura es inspirada por Dios. 2. Inspirada por Dios en el idioma original, el griego, proviene de 2 términos básicos. El primero es theos, lo cual significa Dios. El segundo es neo, lo cual significa respirar o soplar. Cuando Timoteo recibió esta carta que fue inspirada por Dios y hace parte de la Biblia ahora, Timoteo entendió la intención. Pablo dijo que las escrituras eran la respiración de Dios. Él sopló sus palabras desde la profundidad de su esencia. Toda la escritura es la respiración profunda de Dios. Si decimos que la Biblia no es confiable, realmente estamos diciendo que Dios, el origen, no es confiable. Creemos que el Dios que creó el universo es capaz de escribir un libro, y el Dios que es perfecto es capaz de escribir un libro perfecto. El asunto no es si la Biblia contiene errores, sino si Dios puede cometer errores. Si la Biblia contiene errores factuales, Dios no es omnisciente y es capaz de cometer errores. Si la Biblia contiene información incorrecta, Dios no dice la verdad y es mentiroso. Si la Biblia contiene contradicciones, Dios es el autor de la confusión. En otras palabras, si la Biblia no es confiable, Dios no es Dios. Si quieren investigar más del tema, pueden ir a nuestra página web www.convivanorte.com y buscar la serie de charlas que se llama Dios es. Tratamos varios temas sobre la pregunta ¿quién es Dios? Inclusive, hay una charla con el título ¿Dios es confiable o cascarero? Si no han escuchado esa serie de charlas, los invitamos que aprovechen el recurso y escucharla. 2. Toda la escritura es inspirada por Dios. En segundo lugar, necesitamos entender que toda la escritura es inspirada por Dios. No solamente una porción de la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia se mantiene o cae como una unidad. 1. Digamos que un periódico importante como El Tiempo fue descubierto de forma rutinaria por publicar errores, ¿qué pasaría? Pues, sería rápidamente desacreditado. Si el editor dice que los errores se limitan a la página 3, ¿cómo respondería el público? Pues, la gente no confiaría en nada de lo que dice el periódico. Para ser un periódico confiable, cada artículo, editorial, publicidad, lo que sea, tiene que ser confiable. Todo es confiable o ninguna parte. Is the Bible trustworthy? http www.godquestions.org Biblical Inerrancy HTML_ISQ9LXTDHJ. 2. Se ha dicho que solo podemos confiar en algunas partes de la Biblia. Dicen que hay errores en cuanto a los asuntos de las ciencias y la historia y, por lo tanto, solo podemos confiar en las partes espirituales. Sin embargo, es en esas áreas que podemos fácilmente comprobar. En cambio, los científicos no pueden comprobar la espiritualidad.
El argumento dice que debemos creer la Biblia en cosas espirituales las cuales no se pueden comprobar en